Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa aquí en Sin Corbata. El día de ayer, en la noche, Andrés Arauz hizo un video, 12 minutos aproximadamente, donde aclara contundentemente y les deja cerrada la boca a todos aquellos que andan hablando, ¿no? Vociferando de que sí, que Andrés Arauz vendió su liquidación del Banco Central por $27.000 y que por decencia no hubiese pedido nada y tanto habla de dignidad. Bueno, sigue todavía este entramado, este show, ¿no? Con Andrés Arauz, luego de que ya se van revelando las últimas encuestas, ¿no? La más bajita le pone 8 puntos de diferencia con Guillermo Lasso. Y la mejorcita le da 10 puntos. Así que está bastante, pero bastante alejado. Además de que grupos indígenas y de la Amazonía, ambos ya dieron su apoyo. Ya dieron su apoyo. Y esto me refiero a Sierra, Centro, Sur y la Amazonía, para ser específico, ¿no? Entonces, estas agrupaciones ya le están dando el respaldo político a Andrés Arauz y que cuente con ellos en esta votación de segunda vuelta. Se suponía que esto era el capital político de Yacu Pérez, pero mira cómo poco a poco están ya tomando su propio rumbo. Pero bueno, empezamos con este programa, mis queridos amigos. Si no lo han hecho, suscríbete al canal, ahí te está apareciendo en este momento, ¿no? Suscríbete a Sin Corbata, date cuenta Ecuador, que va a estar en el primer comentario para que usted se mantenga informado como debe ser. Empezamos. Primero con esto, ¿no? Cuesta, ¿no? El señor Rafael Cuesta, en su programa, en TC, justamente un canal del Estado, digámoslo así, le pagan, como también le pagan cerca de $25.000 a Carlos Vera mensualmente. O sea, le pagan de paso para que haga propaganda por Guillermo Lasso y además para vociferar cualquier cosa contra el progresismo y contra la gente, ¿no? Según Rafael Cuesta, dice que la vinculación de Andrés Arauz con el Banco Central, él debió por lo menos no pedir ni un centavo como liquidación. Yo no sé en qué ley del Ministerio de Trabajo o de algún contrato, cuando alguien está pues enrolado en alguna entidad, en alguna empresa, tú puedes decir, ¿sabe qué, señor? No me des nada, tranquilo, no me liquide con nada, yo soy una persona honorable y no quiero nada. Bueno, escucha a continuación. Lo hicieron votar. Es importante contarles que los años que Arauz estuvo sin trabajar cuentan a la hora de la liquidación. Hasta aquí el caso. No se ve nada ilegal hasta el momento, aunque hay un desperdicio de dinero que pudo haber sido destinado para algún joven economista con ganas de trabajar. Las autoridades del Central deberán explicar este uso raro de los fondos públicos. Ahora viene lo interesante y quizás lo más importante, lo ético. Andrés Arauz le ha dicho cientos de veces a Lenín Moreno que es un traidor. Sin embargo, se mantuvo en un cargo casi todo su gobierno, hasta mayo del 2020, y lo dejó para ser candidato. En el debate, cuando se le preguntó qué era lo que más valora en una persona, él respondió que es la dignidad. Lo hicieron votar. Sigamos. Es vender la renuncia La en dignidad, lugar de decía, simplemente renunciar, o como él dice, que lo despidieron. Vamos a suponer que lo despidieron. ¿Por qué espero que lo despidan? Porque simplemente no renunció. ¿Es eso digno? Haber callado sobre esta situación es digno. No salgan a decir que la ley establece estos mecanismos y que se está estigmatizando a los servidores públicos. No estoy hablando de la ley. Entonces, estoy hablando de principios y valores. Mira. Conozco a miles de servidores públicos honestos que seguramente están indignados al ver el privilegio que le han otorgado a uno de ellos. Los servidores públicos, en su gran mayoría, que trabajan forzosamente en mal estado y mal pagados, deben estar furiosos al ver que cuando ellos solicitan una licencia, deben esperar meses para que se las den. No se equivoquen. No hay reclamo contra ningún servidor público porque el señor Arauz no ha sido servidor público. Tan solo se sirvió vender la renuncia. Termina algo con se sirvió de lo público. A ver. Según el tipo, dice que Andrés Arauz tenía que salir y no cobrar absolutamente nada. Ahora, dice que muchos de los servidores públicos no tienen estos beneficios. Bueno, sí. Y dentro de las normas legales sí lo hay.
¿Ya? Entonces, hablar de lo ético, o sea, ese es el punto, ¿no? Hablar de lo ético, de lo moral. Yo le digo a Rafael Cuesta, bueno, ¿por qué usted no dijo la verdad cuando en octubre del 2019, por ejemplo, con las protestas, y le quitaban el micrófono a la gente y las hacían callar y les pegaron y dijeron que los indígenas se vayan al páramo? Todo el mundo celebró. ¿Y dónde está lo ético, lo moral? Salir a defender a nuestros hermanos ecuatorianas que dieron su vida. ¿Por qué? ¿Dónde está la ética, la moral para denunciar todos los casos de corrupción de este gobierno, que son muchísimos? Y puede nombrar uno de cada letra del abecedario. Y tiene uno de cada color. ¿Dónde está la ética y la moral de este pseudo periodista en este momento reclamándole a Andrés Arauz que está recibiendo una liquidación por los años? Bueno, será por los años trabajados, ¿ok? Por supuesto, porque los demás tenían licencia sin sueldo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué quieren? ¿Por qué se quieren vestir de dignos ahora? Esa es la gran pregunta. Y no fue lo único, porque el día de hoy también tuvo en Ecuavisa una entrevista Andrés Arauz. Vamos a tenerlo unos cuantos extractos, que hay bastantes por aquí, y luego la aclaratoria que hace Andrés Arauz, que por cierto son también extractos del video de ayer, así que es el resumen. Vamos a ver a continuación. Nos dice Arauz, póngalo por favor completo, a ver si lo ubicamos. Perfecto. Arauz confirma que recibió indemnización por despido del Banco Central. Esas fotos son de noviembre, una reunión en México donde estábamos planificando con exiliados políticos las prioridades que teníamos en el país. Vamos a ver a continuación, por favor. No se han hecho esperar desde que se conoció que fue funcionario usted del Banco Central por 12 años, pero que 10 de esos 12 no trabajó en el Central, sino que estuvo o en comisiones de servicios o en licencias, pero que cuando el año pasado vendió su renuncia sí le dieron una indemnización por esos 12 años. Más allá de la legalidad, donde entraríamos en otra discusión, ¿aún cree que sí era legítimo recibirla? Stephanie, yo no vendí mi renuncia, hay que ser claros y apegarse a la verdad. Yo fui despedido el año pasado, yo impugné el despido correspondiente ante el propio Banco Central y un mes después el Banco Central ratificó mi despido. Yo toda la vida he tenido como convicción y vocación querer servir al Ecuador, querer servir al Estado ecuatoriano, querer servir a las familias ecuatorianas. Y yo opté por una carrera en el servicio público y obviamente quería mantenerme trabajando para el Estado ecuatoriano. Usted dice que no vendió la renuncia. Lo que ocurrió ahí fue que le compraron las reacciones. Sigamos. No se han hecho esperar la renuncia. Usted dice, en la práctica eso es un despido. Y en efecto, a usted le aplicaron el decreto 813. Eso fue justamente lo que argumentaron en su momento miles de servidores públicos cuando protestaban en las calles contra el decreto 813 que emitió Rafael Correa para crear. Pero le explico por qué. Para crear ese concepto de renuncia obligatoria con indemnización. Fue en ese gobierno que tergiversaron conceptos de renuncia, que tiene que ser voluntaria, no obligatoria, porque si no ya era un despido, como usted ahora argumenta. Entonces, ¿usted no está de acuerdo con el decreto dictado por Correa? Mira, ese decreto ya fue declarado inconstitucional justamente porque contenía... Pero por la Corte, ¿no? No por Correa. El gobierno de Correa lo defendió. ¿Usted estaba de acuerdo? ¿Está de acuerdo ahora? Mira, la indemnización es un derecho que tienen los ecuatorianos. Insisto, ya fue declarado inconstitucional. Ya dije que los trabajadores tenían razón en objetar ese tipo de decretos que iban a una interpretación demasiado ampliada. La renuncia, usted dice, en la práctica eso es un... de lo que dice la ley, pero lo que sí tiene que quedar claro para los ecuatorianos es que aquí no ha habido venta de renuncia, aquí ha habido un despido con indemnización. El cálculo lo realizó el propio Banco Central, no yo. Ahora lo importante, Stephanie, es que aquí se está creando una cortina de humo alrededor del Banco Central, porque lo que se quiere hacer es privatizar el Banco Central. Hoy mismo el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional está a punto de decidir dar paso a este proyecto de ley de privatización del Banco Central, que lo único que quiere es quitar
la gobernabilidad democrática de una institución pública que está dispuesta en la Constitución para que los banqueros quieran seguir gobernando nuestro país a partir del Banco Central, aunque pierdan las elecciones. Eso tenemos que evitar los ecuatorianos. Ahora, ¿usted cree que esto es una cortina de humo? Entonces, para desviar la atención, digo, su caso sobre lo que está ocurriendo, y con usted pueden coincidir muchos servidores públicos cuando se critican los despidos que se han dado en los últimos 4 años de gobierno. Ahora, otra cosa más. Sí dejó pasar esa comisión, esa inconstitucional ley de defensa de la dolarización. Sí la dejó pasar, ojo. Sí la dejaron pasar. Justo el día de hoy la dejaron pasar. Y justo es del Banco Central. Entonces hay que armar todo el panorama para que sea ante la opinión pública un hecho de que en manos privadas el Banco Central va a estar mejor. Sigamos. Gobierno, pero fíjese que Moreno no derogó el decreto que ideó Correa. Siguieron despidiendo gente, comprando las renuncias obligatorias y pagando una indemnización. Pero hoy le quiero preguntar, porque hay 2 opciones para querer desvincular a un trabajador. Uno, porque no trabaja, porque son cuotas políticas, porque no han cumplido sus labores. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que pagar el piponazgo pagando indemnizaciones cuando debería ser una causal de cesación? O 2, si se trata de un buen trabajador, pero lo quieren despedir porque no es correísta o morenista o el gobierno de turno, y entonces ¿por qué le van a obligar a renunciar? De cualquier forma, entonces, ¿usted coincide que ese decreto fue un abuso de Correa y de Moreno? Ay, Dios mío. Stephanie, usted plantea una serie de premisas inadecuadas para este contexto. Aquí tenemos que hablar de los 130,000 despedidos en los últimos 2 años por parte del gobierno de Moreno. Tenemos que hablar de los 600,000 despedidos del sistema laboral formal, de la economía ecuatoriana, que perdieron su afiliación al seguro y en muchos casos no han podido cobrar indemnizaciones. Gobierno, pero fíjese que... Perdón, entonces los despidos también son culpa de Correa. Eso es lo que quiere tratar de inducir la periodista, ¿no? Que hablar sobre cómo muchos políticos, mi adversario ha dicho que la indemnización no es necesaria, que no es la liquidación no es necesaria, y ahí tenemos a miles de compañeros, de trabajadores en todo el país sufriendo la falta de pago de su remuneración, de su liquidación por esa nefasta ley humanitaria que fue aprobada por Guillermo Lasso, Lenín Moreno, por la bancada de ellos. Asamblea Nacional. Pero insisto, aquí se trata de una cortina de humo. La clave es que no permitamos que se privatice el Banco Central, el patrimonio de todos los ecuatorianos, porque a través del Banco Central se puede generar una recuperación económica rápida, Stephanie. Ahora, y aquí sí quisiera quedó clara esa postura, pero yo lo que quería justamente era, y por eso eran premisas no generales, sino conocer su postura sobre las condiciones las que se pueden dar justamente la aplicación, por ejemplo, de ese decreto. Ahora, para esta segunda vuelta, cuando yo le pregunto un poco sobre eso, noto también que usted intenta de alguna manera que se distinga más bien su liderazgo, no el de Correa como el candidato detrás del candidato. De hecho, ha dicho que ya no se hable tanto. Que hablar sobre cómo muchos políticos, mi adversario, tanto de Correa, sino del futuro. Pero sería transparente para el país conocer la real influencia de ese gobierno, del pasado, y del suyo. Por ejemplo, esas fotos que circularon en redes, usted con Rafael Correa, con los hermanos Alvarado, con Ricardo Patiño, ¿son reales? ¿Es su equipo de campaña, de trabajo, que son los que estarán en su gobierno? Mire, esa foto fue de noviembre del año pasado y usted está repitiendo los mismos argumentos que mi rival. Esto no es una campaña limpia, si es que los periodistas ecuatorianos lo único que hacen es repetir los argumentos del adversario en la campaña. No se preocupe que yo no repito, yo de verdad tengo esa consulta, por eso le preguntaba. Le mencioné, yo le dije con claridad que esas fotos son de noviembre del año pasado. Una reunión en México en donde estuvimos planificando con una serie de exiliados políticos y parte del equipo de campaña en el Ecuador las prioridades que teníamos para el país. Nosotros somos parte de un proyecto político, eso es evidente. Ahora, lo que tenemos que tanto de Correa, sino del futuro. Enfocarnos es en el futuro, Stephanie. Y en el futuro tenemos que renovar la esperanza para los ecuatorianos. Aquí hay una renovación generacional. Aquí hay una persona que tiene capacidades para servir al Ecuador, que ha servido al Ecuador en su momento y con orgullo como servidor público profesional. Pero ahora es el momento de la gran unidad de todo el Ecuador, de poder superar las rencillas del pasado. Stephanie, nosotros vamos... Bueno, hasta ahí la entrevista en Ecuavisa. Lo más relevante, y ante todo esto, Andrés Arauz hizo una aclaración el día de ayer en sus redes sociales, lo publicó en video,
Y dice, soy un servidor público profesional, conozco de administración pública, económica pública, finanzas públicas. Mi especialidad es la banca central. Ahí lo tenemos. A ver, ahí estamos. Ajá. Es la banca central, dice. Y antes de tener la posibilidad de ser el presidente de mi país, era lo que yo quería dedicarme el resto de mi vida. Escuchemos. Yo me considero un servidor público profesional. Alguien que conoce administración pública, economía pública, finanzas públicas y en el ámbito de banca central, que es mi especialidad, es lo que yo quería dedicarme para el resto de mi vida. Bueno, ahí está. Primero, sigamos. Por lo que... Dice, la campaña sucia de Guillermo Lasso se está financiando con el fruto de los ahorros de millones de ecuatorianos y ecuatorianas del Banco Guayaquil. Ya hemos presentado la denuncia penal. A ese delito se llama peculado bancario. Escuche. Responsable por lo que digo, porque no es que ahorita recién planteo esta queja. Hace varios meses ya presenté la denuncia en el ámbito penal por el hecho de que se está financiando la campaña sucia de Guillermo Lasso con recursos del Banco de Guayaquil. Esos no son recursos privados de él. Ese no es su patrimonio. Esa no es su riqueza. Es el fruto de ahorros de millones de ecuatorianos que tienen sus depósitos en dicho banco. Están afectando a los depositantes y están afectando a los accionistas minoritarios. Eso está penado por la ley ecuatoriana, por el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, y se llama peculado bancario. Ahí está, contundente, ¿no? Esa aclaración. Por último, ¿no? A esa campaña sucia le decimos ya basta. No quiero leer el resto, que lo diga el mismo Andrés Arauz. A esa campaña sucia hay que decir ya basta. Yo tomo una decisión irrevocable de no entrar a la campaña sucia. Okay. Aquí necesitamos plantear ideas, debates, propuestas para el pueblo ecuatoriano, para nuestros ciudadanos que están pasándola mal con la crisis económica, con la crisis de la pandemia. Necesitamos discutir sobre política pública, sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y cómo vamos a darle soluciones a la gente. Muy bien, hasta ahí la información, mis queridos amigos. Recuerden, en el primer comentario estará el link de la noticia de Date Cuento Ecuador. Guillermo Lasso, como siempre, suelto de lengua, ¿no? Los indígenas son los sobrados. Ojo, ahí te la dejo nomás para que vayas, entres, dale click, dale me gusta, comenta, opina, suscríbete y nos vemos en un siguiente programa aquí en Sin Corbata. Dios, patria y libertad. Que esté muy bien.